Buenas, vamos a hablar un poco de la diferencia entre HTML versus HTML5. Usemos de referencia la información que encontramos en la página llamada Hostinger Tutoriales. HTML. El HTML no proporciona soporte nativo para audio y video, en cambio HTML5 sí. El HTML solo es compatible con los gráficos vectoriales si se utiliza con tecnologías como Flash, BML o Silverlight. Eh, Podemos hablar un poco de que Flash ya se dejó de lado, ya muy pocas páginas web lo utilizan hoy en día. En cambio, HTML5 soporta CVG nativo, no ocupa ninguna de usar Flash ni nada de eso. HTML permite MATML y CVG en línea, en texto, pero con un uso restringido, a comparación de HTML5, que te permite usar MATML y CVG inline sin ningún problema. HTML no permite a los usuarios dibujar formas como círculos, triángulos o rectángulos. HTML5 sí. HTML solo utiliza la caché del navegador y las cookies para almacenar datos temporales. En cambio, HTML5 utiliza la base de datos TSQL de la web y el almacenamiento local y la caché de la aplicación para almacenar los datos temporales. Eso lo podemos ver desde el navegador. Se presiona F12 en la parte de aplicaciones. Vemos que usa lo que son web SQL y aquí hay datos en caché, almacenamiento en caché, almacenamiento compartido. Entonces, esa parte lo permite HTML5. HTML, el JavaScript y la interfaz del navegador se ejecutan en el mismo hilo. En cambio, HTML5, el JavaScript y la interfaz del navegador se ejecutan en hilos separados, optimizando así el rendimiento para las páginas web. La declaración de tipo de documento es más larga. En cambio, la declaración de tipo de documento es más corta en HTML5. La declaración de codificación de caracteres es más larga en HTML4, utilizando conjuntos de caracteres como ASCII. En cambio, HTML5, la codificación de caracteres es más corta utilizando UTF-8. HTML es compatible con casi todos los navegadores. En cambio, HTML5 es compatible con los navegadores más recientes, ya que hay muchas etiquetas y elementos nuevos que solo admiten algunos navegadores. Todos esos navegadores que se han dejado de usar en el paso de la historia, actualmente una página web construida en HTML5 no funcionaría. La construcción sobre la base del lenguaje marcado es una de las diferencias. En cambio, HTML5 ha mejorado las reglas y análisis sintáctico proporcionó una mayor compatibilidad. Podemos ver un poco lo que son la estructura de HTML versus HTML5. En HTML se manejaban por div header, div id menú, div post y el div footer. En cambio, en HTML5 se manejan ya las etiquetas de header, nav, article, footer, lo que hace que sea más fácil para programar y más legible, ya que yo leo header y entiendo de qué está la parte del encabezado. En cambio, aquí, si el código se colapsaba, se hacía más colapsado, si yo veo solo div y se hace más difícil entenderlo. En cambio, aquí como dice header, se entiende mejor.